Vale, aquí hay algo nuevo. Oh, no, es lo mismo de antes. Whatever Constable Oliver wants, he's getting ham and eggs. And just a pinch of salt for our friendly constable. Good. Ha dicho que quiera lo que quiera el guardia este, que lo que se va a comer es eso. El huevo y el jamón. Y además le ha echado sal, imagino que eso, para que tenga sed. Constable Oliver. Huh? Ham and eggs, piping hot. Oh, I shouldn't really. I don't see anyone here who'd rebuke you. It was a hard night. Yeah, true. Dice que no debería, pero que no ve a nadie que le pueda echar la bronca. Just enough salt. Oh, that was good of you. Cheers. You don't expect me to wash your dirty dishes as well, do you? Oh, of course not, Your Majesty. Could you bring me something to drink? Those ham and eggs were pretty salty. I'm sorry. I have to proceed with my investigations. Goodbye. Let's see how long he can resist his thirst. Not long at all. Vale, pues se ha acabado pirando por eso, porque la comida esa tenía mucha sal y dice que tiene sed y habrá ido eso a beber agua. Nervous? I would be too in your position. Vale, voy a preguntarle quién es. Who are you? My name is Adil. And you are? Constable Zellner. Why did you sneak onto the ship, Adil? I wanted to go back home. You're Egyptian? There's no work for me in Italy. I want to see my family again. And since you don't have money, you stowed away. So what if I did? Vale, dice que se llama Adil y que es egipcio y que quería volver a ver a su familia y eso, y que porque en Italia no tiene trabajo y como no tenía dinero pues eso, se ha subido de polizonte. So, it was you who knocked me out? Me? Never. No? Where were you when I was attacked? Well, I couldn't take anything with me on this trip, so I snuck into the kitchen and took some canned goods. Interesting. And how do you know when I was attacked? Well, I thought it was yesterday, shortly before we set sail. I take this bump personally. Vale, ha dicho que ha preguntado que si fue él quien le noqueó, quien le golpeó y le hizo perder el conocimiento, y el otro ha dicho que no, que ayer estaba buscando latas de conserva en la comida en la cocina porque no había subido nada a bordo, y este le preguntó ¿y cómo sabe que fue ayer cuando le golpearon? Y el otro ha dicho que ha imaginado que sería ayer cuando subieron a bordo y eso. Pero vamos, eso no sé si ha sonado muy convincente. What were you searching for on deck last night? I was hiding the whole evening. I wanted to go out and get some fresh air, see the stars. But then suddenly, they were looking for me. Were you in one of the cabins? No! Did you see anyone on the deck or on the roof? No! And after we arrested you? The English policeman put me in this cell. Then he left. I've been here ever since. And you didn't notice anything along the way?
No, nothing. Me preguntó qué hacía en la cubierta la noche pasada y ha dicho que había estado escondido todo el día y que solo quería tomar un poco de aire. Y le he preguntado que si vio algo y eso, y ha dicho que no. Y si después de que le detuviesen vio algo, y ha dicho que tampoco. Un guardia inglés le ha encerrado aquí, que no ha visto nada. What about the gunshot? Didn't you hear it? Yes, the English policeman had already arrested me. We heard a bang and looked around. And then? Then, the Bobby was in a hurry to get rid of me. He almost pushed me down the stairs and locked me in here. He left, and then a short time later, the alarm went off. Constable Oliver wasn't with you anymore when the alarm went off? No. I was scared that the ship would sink with me sitting here like a rat in a trap. Vale, le ha dicho que sí escuchó el disparo y ha dicho que sí que estaba con el policía inglés cuando eso, y que cuando lo escucharon que el policía que le metió con prisas aquí y que se fue y que momentos después eso, que sonó la alarma, y le ha preguntado que si no estaba con él cuando sonó la alarma y ha dicho que no. It's hard for me to believe a single word of your story. Because I'm a foreigner? Because you seem to have learned our language in the space of a day. Accent free. Believe what you want. Vale. Dice que le resulta difícil querer su historia por el acento, que no tiene acento, vamos. Que parece que ha aprendido su lengua en un día. Le ha dicho, porque no te lo crees porque soy extranjero, y ha dicho que no, que es por el acento, eso, que no tiene acento, vamos. Who paid you to distract us? What? You went for a walk around the deck and let yourself be seen. Everyone goes off hunting you, and in the meantime, your partner shoots the Baroness in peace. No, I didn't do anything. I didn't want to distract anyone. I just want to go home. You're a liar, and a bad one at that. But sir, I'm telling the truth. And I'm the Raven. Inspector Legrand will deal with you. He's lying like a cheap rug. But he probably doesn't know anything about the murder. Very disappointing. So I have to keep searching. What interests me most is the shot that was fired here in the cargo hold last night. Vale, le ha preguntado que quién le pagó para distraerles. Que alguien le pagó para estar en el muelle mientras todos le buscaban, la cubierta, y mientras todos le buscaban a él, pues el otro, su compañero, disparó a la baronesa. Y el otro dice que no, que nadie le ha pagado y eso, y este dice que está mintiendo como una rata, vamos. Y bueno, que lo que le interesa de todas formas, pero que aún así no parece saber nada de lo que es el crimen. Y que lo que le interesa es el disparo que hicieron aquí. The young man is lying like a cheap rug. That much is clear. He Dice can't eso. have anything to do with the murder. When we heard the shot, he was in the custody of Constable Oliver, and I hardly think the two of them are working together. Ha dicho eso, que lo de que se nota que está mintiendo y que tampoco cree que tenga eso, que él no ha podido cometer el asesinato porque estaba con el policía inglés, y que él no cree que trabajen juntos, que no le cuadra. The cargo hold also seems to serve as a changing room for the crew, at least for the ones who don't wear white uniforms. The cargo hold also seems to serve as, at least for the... Vale, que ahí se cambiaban también, según parece. The cargo hold... A stroke of luck. The lock is open. Vale, que esta está abierta. Oil-stained overalls.
bullet's been through a lot. Hardly any paint, dented, and the lid is held shut by a wire. I'll take it with me. Vale, el alambre. Some wrenches, a bit of wire wool, an oily cloth, and here, a screwdriver. Vale, eso que tenía un alambre cerrándola, un cable, y lo ha cogido, y dentro de ahí eso, llaves inglesas y tal, pero había también un destornillador y lo ha cogido también. I've got the screwdriver. That's all I need. Dice que es todo lo que necesita él. Vale, esta también está cerrada. Solo había una abierta. Whoever fired the shot hit the crate. Did the shooter just want to intimidate me? Or maybe he needed the bullet. Dice que el que disparó la caja, dice que si solamente trataba de intimidarle o tal vez necesitaba la bala. Can't see anything. If the bullet is still stuck in the wood, it's too deep to reach with my fingers. Can't see. If the bullet is still Dice que stuck si in the la wood... bala está todavía, que está demasiado dentro como para que lo pueda coger con sus dedos. No, the bullet hole is too small for the tongs. Vale, dice que el agujero es demasiado pequeño para las estas. Para las pinzas. Well, I think the bullet is still in the wood. I'm not a weapons specialist, but at first sight I'd say that this bullet looks exactly the same as the one Dr. Gebhardt gave me for Legrand. That would mean that the murderer also fired a shot here in the cargo hold before the murder. But why? Did they just want to make sure the old guns still worked? Or was it something else? And did the bullet really come from the same gun? I can only check that in Legrand's cabin. Vale, ha dicho eso. Bueno, el destornillador sí que ha funcionado para sacar la bala y la ha sacado, y ha dicho que aunque no es un especialista, diría que la bala es exactamente igual a la que le dio el doctor, que sacó del cuerpo de la baronesa. Y eso significa que el asesino disparó aquí también una bala, pero porque lo haría. Y bueno, aparte que si lo haría para comprobar que al ser un arma antigua que todavía funciona, y aparte pues eso, que si realmente es una bala del mismo arma, que eso, para eso, comprobar eso, necesita el laboratorio de Legrand. No sé si habrá algo más por aquí. En teoría podría entrar en el laboratorio porque tengo... no. Podría entrar en el laboratorio porque eso, tengo el cable. That takes the biscuit. I noticed that the door was unguarded. I just wanted to make sure that everything was all right. Tell it to Legrand. He's expressly forbidden anyone to speak to the witness before he does. Vale. Don't act like that. Legrand can't manage all this alone. We're a team. Only until the end of this case. Vale, eso que está diciendo que no podía entrar y todo eso. Legrand already knows and gave his approval. Really? So you don't mind me confirming that with you? All right. Let's go to Legrand and tell him what happened. You fell asleep and then you left the door unguarded. Dice que... Are we going?
Hmm? No, but don't try it again. Of course not. Dice, le he dicho que Legrand lo ha permitido y el otro ha dicho, sí, de verdad, pues que no te importará que lo comprobemos. Y este ha dicho, claro, vamos a comprobarlo, vamos a decirle que te has quedado dormido y has dejado esto sin vigilancia. Y entonces ha cambiado de opinión. The constable is battling exhaustion. For his sake, I hope he wins. He can't expect any leniency from Legrand. Vale, no creo que hubiese nada más de todas formas allá abajo, si no, no se hubiese soltado el vídeo este. Además, en cualquier caso yo no puedo volver a entrar, porque está este de nuevo custodiando, y de hecho ni siquiera me da la opción de... me resalta la puerta. En cualquier caso, eso, en teoría ya puedo entrar en el laboratorio de Legrand, con el cable y eso. The lock isn't especially secure. I should be able to open it with the wire from the cup. Vale, eso dice que debe ser capaz de abrirlo con el cable de que he cogido. ¿Y esto? Vale, esto no sé cómo va exactamente. Ah, vale, que puedo ir doblándolo. Imagino que tendré que hacer que todas las... Todos los estos los... Vale, que todavía no. Los topes esos estén hasta arriba. Vale, creo que ya debería...
Es que no sé por qué se mueven. Vale, en teoría ya está. A ver. Voy a intentar usar esto. Ah, vale. Creo que tengo que alinear... Ah, vale. Lo blanco. Vale, este estaría un poco más abajo. Vale, imagino que tendré que ajustarlo justo con esto, con la abertura esa, especie de abertura esa que tienen. Tendré eso que alinearlos. Vale, sí. Hay que alinear eso, la separación esa que tienen las barritas estas con la línea
La línea esa blanca de... There we go. Esto va a ser interesante. A lock master and son. Tough to crack. If I wanted to steal the eye, I'd concentrate on getting the 3 keys. If everything goes according to plan, the first time this monster is opened will be in the museum in Cairo. Fingers crossed. Vale, esa es la caja fuerte. Dice que si todo va según lo planeado, que la primera vez que se abrirá será en el Museo del Cairo. Esa es la caja fuerte donde está la joya. Neatly folded and unused. Legrand hasn't slept since we cast off, nor on the train. Dice que Legrand no ha dormido, que eso está sin usar, la almohada y eso, y que Legrand no ha debido dormir siquiera desde que han empezado el viaje, ni siquiera en el tren. Vale, antes de ponerme a inspeccionar la mesa, voy a mirar todo lo demás. A microscope. Looks like the one that Lutz Reichinger uses in his pharmacy, just more modern. There's nothing on the slide, and therefore nothing to see. Dice que no hay nada en la base de cristales. First, I have to put something under the microscope. Vale, que primero tengo que poner algo debajo del microscopio. Imagino que la bala. Legrand must have taken them yesterday at the crime scene. Vale, dice que estas fotos que las debió tomar Legrand ayer, que son de la escena del crimen. Vale. This photo provides an overview of the crime scene. Shot in her sleep. She didn't feel a thing. She went to sleep and never woke up. Dice que la dispararon mientras dormida, que no debió sentir nada, que se fue a dormir y nunca se despertó. Pero eso no cuadra con lo de que la otra escuchó un grito, la madre de Matt. A rough diagram of the ship. Legrand marked the Baroness's cabin. Seems like he didn't turn up anything else of note. Vale, unos planos del barco y dice que Legrand ha marcado el camarote de la baronesa. Yes. The bed, the blood spot. The spot on the sheet is much bigger than the one on the mattress. There's blood on the blanket as well. A lot of blood, I'd say. Vale, dice eso que se ve la sangre en la sábana, sí que hay una mancha de sangre más grande, que hay bastante más sangre que la que se ha visto arriba. The blanket and the sheet are gone. I guess they're in the medical center. Dice que la sábana y eso, que las sábanas no están, que imagina que estarán en el centro médico. Yes, that's how we found her yesterday. I think. I wasn't really myself at the time.
No. Nothing suspicious. Dice que es como lo encontraron ayer, que cree porque él no estaba en ese momento. A masterpiece. Forensic teams use kits like these, placing increasing importance on the preservation of evidence. But not in Switzerland yet. It's a small lab used to conduct simple analysis on site. All right, what have we got here? Esa es la caja forense. El laboratorio portátil del tío este. Half of the tools in this box will be interesting for an archaeologist as well. Actually, forensics and archaeology are really quite similar to each other. The goal is to find out what happened, whether a few hours ago or a few centuries ago. Dice que la mitad de las cosas que hay en la caja esta que también serían interesantes para un arqueólogo. For forensics in the woods or the open country, I suppose. No use on a ship. Vale, que las palas serán útiles para forenses en el campo, que no a bordo, vamos, las espátulas esas o lo que sea. Fingerprints are overrated. Smart thieves wear gloves, or they make sure that there are too many fingerprints at the crime scene to check them all. Vale, serán unos guantes de látex. I'm sure Legrand could work magic in this alchemist lab. Me, I'm just awestruck. Good Lord. Good Lord. Vale, le doy a examinar los químicos y dice Good Lord, buen señor. Como si hubiese visto Good algo, Lord. pero... O igual quiere decir que hay muchos. What's this? Pequeño. Oh, how practical. Pequeños arañazos. A hermetically sealed cotton swab for collecting samples. I'll take it. Vale, ha cogido algo para coleccionar muestras. Un no sé qué hermético para coleccionar muestras. Que igual lo puedo usar para la mancha de sangre de arriba. A small glass bowl for mixing chemicals. A small glass bowl for mixing chemicals. Vale, una pequeña probeta para... un pequeño eso de cristal para examinar muestras y eso. Aha! This is some kind of inventory list. For each chemical it lists the chemical composition and a short comment on how to use it. And here's a list of the most important procedures. Fingerprints, gunshot residue, blood. I don't have to analyze the pillow and feathers to determine whether there's gunshot residue. I can smell it. And I don't have any other clues at the moment. Vale. The booklet will be useful once I have something to analyze. Es un libro que describe procedimientos de cómo utilizar sangre y cosas así. Pero dice que ahora mismo no tiene nada que analizar, pero que será útil si más adelante tiene algo. Vale. Pues no hay nada más por aquí. Voy a intentar lo único, la bala, ponerla... Vale, estos son bastoncillos de algodón, que sí, que me va a servir con la sangre. There's a cotton swab in the paper for collecting evidence from crime scenes. A small glass bowl for mixing chemicals. Imagino eso, que tendré que subir a la habitación de la baronesa
a coger una muestra de sangre y analizarla. There's nothing written on the bottle. I suppose it's some sort of stimulant, legal or not. Legrand has been awake for at least 30 hours straight, maybe more. Dice que no hay nada en la botella, no hay escrito que es lo que hay en la botella, que imagina que es algún tipo de estimulante porque el tío este no ha dormido en no sé cuántas horas. I shudder to think what kind of side effects this stuff might have. A policeman on a murder investigation should have his wits about him. The risk that he could miss evidence or endanger himself and others is too high. Dice que no imagina los efectos secundarios que puede tener eso, y más para un policía que está en una investigación. Aha, that's the bullet the doctor removed from the Baroness's corpse. Vale, es la bala que el doctor sacó del cuerpo de la baronesa. Legrand's file on the Raven. Centimeters thick, but totally useless. We're not dealing with the Raven. Why can't he see that? Our man is ruthless, a bomber, and quite probably a murderer. Dice que es el archivo del cuerpo, pero que dice que no es, que es así un archivo grueso, pero que no es útil ahora mismo porque no están tratando con el cuerpo, que el ladrón y el asesino es otra persona y que como el inspector no puede verlo. This file belongs in a museum. It's history. The inspector should concentrate on the present. Eso, que es historia, que debería estar en un museo el archivo ese que no le sirve ahora. This is the pipe from the cargo hold. Legrand seems to have inspected it for fingerprints. I can still make out the powder. No. Nothing to see on the end of the pipe that the attacker held. Either he wore gloves or he cleaned the pipe. Vale, dice que es la tubería con la que le golpearon, que se nota que el inspector ha estado analizándola, pero que no se ven huellas dactilares, que o el que le golpeó usaba guantes o lo limpió. Smells like chemicals. Legrand probably developed the photos in here. Vale, son químicos que Legrand seguramente revela las fotos aquí. There are still fragments of the syringe that the inspector broke in the sink. Why is he pushing himself like this? Even if he catches the Raven, is it worth ruining his career and his health? Dice que aún hay trozos de cristal del cacharro ese de cristal que ha roto antes, y que como es que se está presionando tanto el policía este, sí puede arruinar su carrera y su investigación y todo eso. Another alarm. It was tripped at some point, but there's no way to determine when. Pues otra alarma, pero como la de la habitación de la baronesa, que no tiene el sello y que la han activado en algún momento, pero que es imposible saber cuándo. Legrand must have taken and developed the photos himself. He even made copies and enlargements. He seems to be prepared for everything, with access to more resources than a normal detective. Dice que parece que Legrand hizo las fotos y las ha revelado él mismo, que tiene muchos recursos hasta para ser un detective. Voy a asegurarme que no me dejo nada por aquí. Bueno, pues voy a ir a hacer una cosa, voy a ir a coger la muestra de sangre que había arriba. Con los bastoncillos estos.
¿Qué hace? Pim, 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 pim. Hombre, si eso es demasiado rojo para ser sangre. Igual la baronesa esta no está muerta. Después de todo, igual es una especie de tinte o algo así. Igual han fingido su muerte. Pero vamos, que estaba ahí en el depósito de cadáveres, o sea... Bueno, es raro, sin más. Al analizarlo veremos por qué su sangre es tan roja, se supone. I always wanted to do that. That should be enough. Vale, pues por aquí no creo que haya nada nuevo. Me acabo de fijar, por cierto, de que con esa camiseta el tío este parece que trabajé en un McDonald's o algo así. Vale, este imagino que sí que sin poder decir nada. Pero bueno, tampoco necesito hablar con él. Esta es la bala del compartimento de carga y esta es la del cadáver, se supone. The bullet resembles the one that the doctor removed from the Baroness's corpse, but I can't be certain until I check it under the microscope in Legrand's cabin. Vale, tengo que usarla, eso lo tengo que mirar en el microscopio. The doctor removed this bullet from the Baroness's heart. According to Legrand, it's from a 7.65mm Luger cartridge. Voy a intentar combinarlas, para ver si las comparan, ¿no? Bueno, pues eso, voy a ponerla debajo del microscopio. Okay. I need the second bullet for a... Vale, que necesito una segunda bala para la comparación y justamente aquí tengo una. All right. Casualmente. Y oportunamente.
Esas son las estillas de la bala, imagino. Y tengo que hacer que encajen. Yo creo que ahí más o menos encajaban. The cotton picked up traces of... Whoever shot the Baroness also fired the shot in the cargo hold. What could that mean? Vale, dice que quien sea que disparase la bala en... que disparase a la baronesa, que también disparó la bala de la zona de carga. Que... ¿Cómo es posible eso? Both bullets came from the same gun. That means that whoever shot the Baroness was also in the cargo hold. That fact may be important later. Dice que eso, que las dos balas son iguales y que el que sea que disparó a la baronesa, pues que también estaba en la zona de carga y que eso puede ser más... Ese hecho puede ser más importante más tarde. Vale, ahora tengo que analizar la sangre, en teoría. A small glass bowl for mixing. Wasn't there something about blood samples? Fingerprints, gunshot residue, blood. Well, it explains how to confirm that something is blood. That's a start. You have to mix luminol and a hydrogen peroxide solution and then drip or spray the mixture on the blood. The solution turns blue and glows even if there's just a very small amount of blood. Okay then. Luminol and hydrogen peroxide. Vale, explica cómo analizar algo para saber si es sangre. Y hay que echarle... Aha, luminol. El luminol este. Y el hidrógeno peróxido. Hydrogen peroxide. I'll mix it with the luminol in the bowl. Okay. Y ahora si es sangre I debería can detect resplandecer. blood with this mixture. The clear solution turns blue if it comes into contact with blood. A Pipeta. pipette from the forensic box. It's empty. Okay, I'm filling the pipette and putting it down very carefully.
carefully. Vale, pues ahora eso, tengo que mezclarlo con la sangre. So, let's see what we have here. Creo que no va a ser sangre de verdad. No blood. Not the slightest reaction. If I didn't make a mistake, and it wasn't that difficult, then the spot on the Baroness's bed isn't really blood. But if it isn't blood, what is it? And more importantly, why didn't Dr. Gebhardt notice anything? He was supposed to have examined everything. I'd say it's time to visit the medical center. Ha dicho que si no era sangre, que cómo es posible que el doctor no se diese cuenta. Y que es hora de visitar el centro médico. Creo que ya no puedo hacer nada más. Nah, ya he registrado todo, así que puedo ir directamente eso a preguntarle al doctor. It seems impossible that Dr. Gebhardt could have shot the Baroness. He was with me when the gunshot ran out. But he must have noticed that the Baroness was lying in a pool of fake blood. Maybe he's covering for someone. Let's find out. He dicho eso, que el doctor no pudo disparar porque estaba con él cuando se oyó el disparo, pero que debió notar que eso, que la baronesa está sobre un montón de sangre falsa, que debe estar encubriendo a alguien. It's probably for emergencies, in case a passenger falls down and can't walk anymore. Possibly due to rough seas, or maybe the captain's well-stocked bar. Vale, pues una silla de ruedas que o para los que están muy borrachos o los que se marean a bordo. The sink looks like it's been cleaned recently. I can't say whether it was cleaned to comply with the hygiene regulations or whether there was another reason. Dice que el lago que parece que se ha limpiado hace poco, que no sabe si será por los protocolos higiénicos o por algún otro motivo. A tape recorder from Sibling. Interesting. The reel in the Baroness's cabin is from the same company. A microphone was plugged into the tape recorder. Maybe Dr. Gebhardt records the results of his examinations and writes them down later. Vale, que es una grabadora con una cinta de la misma marca que la que había en la... O es una grabadora de la misma... con un reel de la misma marca que la que había en lo de la baronesa, en la habitación de la baronesa. Pero que esta tiene un micrófono que será que el doctor graba sus conclusiones cuando hace un examen o lo que sea. The player is rather basic. Simple, sturdy, practical. The player is rather basic. Simple, sturdy. Vale, que es simple y práctico. Aquí algo para coger. Interesting. A tape and a reel. The reel belongs to a much better player, like the one from the Baroness's cabin.
I can't be certain that this is the reel that was missing from the Baroness's cabin, but it seems quite likely. Vale, dice que es un reel de la de una grabadora de mejor calidad, como por ejemplo lo que había eso en la habitación de la baronesa. Okay. Nothing. Strange. There. Very interesting. Y esto y eso, ha reproducido el sonido y se escucha el disparo de la pistola. Vale, el cadáver. I guess the trash bin is in here. Right. Paper towels, plastic packaging, cartons, and... Hold on. What's this? A burst rubber glove. It's knotted, and there's a red liquid all over the inside that looks like blood. I bet good money that it's the same fake blood I found in the Baroness's cabin. Vale, es un guante que está lleno del mismo líquido, que apuesta que es el mismo líquido que parece sangre, pero que no es sangre, que he encontrado en la habitación de la baronesa. Dr. Gebhardt will have trouble explaining how rubber gloves full of fake blood got into his trash bin. First, the fake blood he missed in the Baroness's cabin, and now this. It doesn't look good for you, Doctor. Vale, dice que el doctor este va a tener problemas para explicar que hacen guantes de goma llenos de sangre falsa en su papelera. Que primero lo de que no reconoció la sangre, o si la reconoció, no, la sangre falsa, y si la reconoció no dijo nada, y ahora esto que lo va a tener difícil para explicarlo. That's proof enough for me that the doctor is involved in this. I should report to Legrand. Dice que es prueba más que suficiente para él para deducir que el tío este, el doctor, está involucrado en todo esto y que debería decírselo a Legrand. A shot is audible on the tape, and the reel comes from the Baroness's cabin. It's all coming into focus. Vale, dice que eso, que en el reel se escucha un disparo y que la cinta proviene del grabador que había en el esto de la baronesa, en la habitación de la baronesa. Que todo empieza a encajar. Vale, pues voy a ir a visitar a Legrand. No. No. Vale, pues ahí termina el primer episodio, según parece. Hay otros otros dos capítulos. Este es el primero. Bueno, ahí me pone lo de hotspots highlight used. Es que se realcen todas las cosas con las que puedes interactuar en la pantalla. Y lo activé una vez, sin querer, y te quitan menos 10 puntos. Creo que lo he hecho en la pantalla de unos puzzles, que ni siquiera había nada que resaltar ahí, pero simplemente probando los botones para
para ver lo que podía hacer. Creo que ha sido jugando con el niño al juego ese en el probando cómo podía disparar más flojo, y eso pues he activado eso, que no había nada siquiera para ver ni nada, y bueno, ahora sí me ha descontado menos 10. Y lo de Hint Function Used es en el bloque de notas, según parece, si te quedas atascado puedes mirar y hay alguna pista, y no he mirado ninguna vez, por eso tengo 0. Y me pone eso, 1018.990 puntos de aventura y Masterly, o sea, muy bien, vamos. Excelente.